Buena tarde, noche para todas las personas que nos acompañan en este ejercicio académico de hoy, lunes 21 de julio de 2025. Nos reunimos de manera virtual como todos los días de lunes a viernes y hoy trataremos de buscar lo que se puede aprender para Colombia de los anuncios arancelarios de Trump a Brasil y de la rifirrafe que se armó y sobre todo de la forma como se manejan las relaciones internacionales de lado y lado, porque parecería ser como si la democracia por un lado, y por el otro la diplomacia, que son dos palabras hasta parecidas, y comienzan por D, estuvieran en otro calificativo con D, en desuso, en decadencia, si estuvieran deprimidas, si estuvieran deformadas o defenestradas, como dirían más técnicos. Lo cierto es que de esta crisis que se ha armado ahí, tenemos mucho para aprender todos y mucho por analizar. Pero como vinimos fue a escucharnos todos, entonces vamos a hacerlo muy rápido la descripción porque son cosas que ustedes prácticamente conocen y que lo que haremos son algunas claridades y precisiones. Surge la pregunta del millón que se hizo la cadena internacional DW y dijo, ¿por qué es que Trump le teme a los BRICS? Comencemos por determinar qué son los BRICS para que nos pongamos de acuerdo. Los BRICS es una organización multilateral que surge finalizando el siglo XX y comenzando el XXI, mediante el cual unas economías que en su momento las llamaron emergentes o en crecimiento, tomaron la decisión de unirse, habida cuenta que la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos había decaído y que se requería que alguien o alguna entidad le pusiera la cortapisa o le sirviera de parangón o de confrontación a Estados Unidos. Con ese espíritu, entonces Rusia, que estaba muy de capa caída, es más, si no es porque Estados Unidos le da una tonelada de dinero a Rusia, no se hubiera levantado. Rusia hubiera terminado convertida en un país muy afectado y de por sí que vive lleno de mafias y de delincuentes y de acciones fuera de la ley, hubiera quedado peor. Pero el que estaba detrás de las bambalinas moviendo las fichas era China. Entonces, China tiene un problema complejísimo con India por fronteras, por historia, por odios atávicos, y no es que sean los amigos del alma. Antes, al contrario, una de las hipótesis que siempre ha habido en el mundo es que una guerra mundial puede comenzar por una guerra entre China e India, y ese era el temor que había para los especialistas en la materia hace un par de meses cuando se presentó el conflicto entre Pakistán e India, habida cuenta que India, que Pakistán es aliado directo de Pekín. Entonces se temía que en cualquier momento las cosas se complicaran, además porque son los dos países más poblados del mundo. El otro que apareció ahí fue Brasil, que en ese momento pegó un salto de ser la economía como 14, 15, 16, 18 que venía haciendo en el planeta y entró de lleno comenzando el siglo XXI como la economía número 9, 8, 10, 9, 8, 10 y en ese ritmo se mantuvo, se ha mantenido. A veces pasa al 11, pero vuelve y sube al 10. Entonces es un país que ha crecido mucho. Entonces por eso le pusieron BRIC inicialmente. Luego se unió Sudáfrica más por razones ideológicas y porque está creciendo, claro, y es un país que tiene muchas riquezas, muchos recursos y está ubicado en un punto fundamental para el África porque sirve de paso para unir a Oriente con Occidente por la parte sur de la gran isla, porque sus mares son importantes en ambos lados, el Índico o Pacífico, que es el mismo ahí, y el Atlántico, de puertos, tiene buena producción agrícola
y después de que lograron ponerse de acuerdo y dejar de matarse y de acabar con esa política segregacionista del apartheid, ha levantado. Entonces, por eso se unió también y quedó como BRICS. Eso es lo que quiere decir BRICS. Eh, los primeros 15 años del siglo XXI fue más una organización nominal, no tenía mucha fuerza, pero el que la fue jalonando fue China. Y en la medida que China fue creciendo, fue creando también la teoría de que hay que trabajar con los países del sur-sur y que al final todos los países del sur-sur deben unirse es a las BRIC. Pero eso es como el cuento de los que hacen política, ¿no? Hay que unirse y hay que unirse, pero alrededor mío. Esa es la misma teoría de China. Hay que unirse alrededor de los intereses de sur-sur, pero toda la política de comercio internacional la ponen ellos. Entendido eso, cuando China ya comenzó a coger poder, entonces prácticamente se apropió por medio de la ruta de la seda y el collar de perlas de muchos controles geopolíticos y geoestratégicos en esa parte del mundo y comenzó a promover con Rusia, particularmente, no tanto con India, parcialmente con Brasil y con Sudáfrica, que es como un mandadero de Rusia, comenzaron a promover que no tiene por qué el mundo entero negociar el comercio internacional en euros y particularmente, obviamente y naturalmente en dólares, ¿no? Que ellos pueden, entonces comenzaron a comerciar entre ellos en yuanes y en rublos, pero pues son países que no tienen todavía una fortaleza económica tan grande como la de Estados Unidos. Y entonces, por ejemplo, China ha tenido que sostener el valor del yuan en un precio que es eh, realmente irreal frente a lo que corresponde dentro de su economía, frente al dólar, ¿no? Pero lo han hecho y han negociado así. Y se han beneficiado mutuamente entre ellos, no tanto como dicen, porque el promedio de lo que manejan no es tan grande frente al comercio mundial. Pero el gran temor de Trump es que esos países logren darle un viraje al comercio internacional y que ya no se negocie en dólares, sino que se negocie en cualquier otra moneda. Eso está por verse y el señor Trump también, que es alarmista y le gusta generar todo tipo de sensaciones de choque y de conflictividad, parece que él disfruta mucho viviendo en la conflictividad, como que es su forma de vivir y negociar. Entonces promueve ese tipo de enfrentamientos. ¿Qué ocurrió? Que se reunieron en Brasil los BRICS. No vino Putin porque ustedes saben que Putin tiene una orden internacional de captura por la Corte Penal Internacional y Brasil hace parte de la Corte Penal Internacional y si el señor llega allá, Brasil tiene la obligación de capturarlo y entregarlo. Entonces, pues, para no ponerlo en calzas prietas a Brasil y para evitarse problemas, el señor Putin no sale de Rusia. Lo mismo que hace Netanyahu, que va solamente a Estados Unidos, donde lo pueden encarcelar porque Trump es amiguis. Pero si Putin fuera a otro país, fuera, por ejemplo, a Europa, allá lo encarcelan, lo cogen y lo entregan a la justicia de la Corte Penal Internacional. Entonces, por esa razón, el señor Putin no asistió y tampoco asistió Xi Jinping porque tenía otras ocupaciones, pero envió lógicamente a su ministro de Relaciones Internacionales, que lo vemos aquí, que asistió. Narendra Modi, que es el primer ministro, el presidente de India, sí asistió, y lo mismo el señor de Sudáfrica. ¿Qué características tuvo esa reunión? Que comenzaron a hablar duro, y cuando uno habla duro tiene la intención de que lo oigan, ¿no? Y ellos querían que los oyeran, que necesariamente había que mover más la economía y aprovechar que Emiratos Árabes, en una medida que se tomó paralela, se incorporó también a las BRICS o a los BRICS. Entonces, que como la moneda del dirham es fuerte, por lo que es un país petrolero y tiene gas y tiene posicionamiento fuerte, como lo hemos estudiado ya, que hasta se está extendiendo
en África. Entonces, negociar en monedas fuertes. ¿Quién dijo miedo? Trump, que prende empujadito, apenas escuchó eso, que naturalmente los otros lo han dicho con el fin de que lo oyeran, inmediatamente dijo, a partir de la fecha, a todos los países que negocien con los BRICS y que intenten comerciar en yuanes o en rupias indias o en dirham de los Emiratos o en rublos rusos, tendrán automáticamente un arancel del 10% a lo que nos venden a nosotros. Y eso puede llegar hasta el 50%. Entonces se armó el debate internacional, muchas consultas, muchos puntos de vista, pero pues quedó en que era más una amenaza velada que una realidad del señor Trump que los iba a colocar esas multas y que además, viendo y siendo realistas, no habladores, no eh, exagerados, sino parándonos en la tierra, es que las economías del planeta todas gravitan, inclusive la de China y Rusia, alrededor del billete verde, porque es la única divisa que es fuerte, porque es el país que tiene como responder por cualquier eh, altibajo que tenga el sistema fiscal de Estados Unidos en caso de que se devaluara la moneda estadounidense, porque es un país que tiene la capacidad con su industrialización de contener la inflación o mejorar el nivel de salarial, etcétera, etcétera. Eso no lo tienen los otros. Entonces, quedó claro que el dólar no tiene alternativa, pero ya al ir a mirar cifras, se determinó que es que en el mundo, en el último año, se hicieron negocios comerciales legítimamente supervisados por la Organización Internacional del Comercio por 33 billones de dólares y que a duras penas los negocios que hicieron entre las BRICS, no de las BRICS hacia afuera, no, entre ellos, o sea, China con India, China con Brasil, Brasil con India, Brasil, apenas tuvo una venta de 3 billones de dólares. Entonces, quiere decir que eso no tiene fuerza por ahora. No es que no la pueda tener, claro que la puede tener, pero por ahora no tiene fuerza. Entonces el señor Trump de una vez aprovechó su locuacidad y su actitud de demostrar que tiene el poder y dijo que los 100 países que estaban en la lista de querer integrarse a las BRICS o comprarle a los BRICS y no a Estados Unidos, inmediatamente eh, serían sancionados con aranceles muy fuertes. Pero eso es un decir, porque es que las empresas estadounidenses que venden y el comercio estadounidense que se mueve tiene unas ventajas que no dan los otros. No las pueden dar porque, por ejemplo, la garantía de las devoluciones por material de mala calidad o la reparación in situ. Por ejemplo, Estados Unidos se da el lujo de vender 1000 vehículos Ford a alguna parte, aquí a Colombia. Y si detectan una falla y dos fallas en tres talleres distintos y les envían, la Ford puede decir o esos vehículos se cambian completos o se les cambian las piezas y en tantos días las tienen allá. Eso no lo puede hacer China, ni lo hace, porque tienen mala fe, porque su calidad no es la misma. Rusia menos tiene esa capacidad. Entonces están muy lejos de igualarlo, Brasil menos y Sudáfrica menos. Entonces es más de hablar, el único que podría acercarse a Estados Unidos de China, que es el que quiere mover a los demás. Pero si miramos más a fondo, la intención de China es cooptar y cooptar y que haya mucho comercio entre las BRICS, sí, pero el comercio es ellos vendiendo y comprando nada. Entonces, el cuento o el argumento de China es que los BRICS se llamarán Sur-Sur y que son una alternativa para los países pobres para enfrentar a los países ricos. Y uno se pregunta, eh, la tradición que tiene, por ejemplo, Francia en comercio
con varios países del África y que haya unos compromisos grandes y unas inversiones de africanos en Europa, en territorio francés, africanos que han podido lograr sus recursos, y va a venir China a quitarles todo eso, pues simplemente recogen su dinero y se van. Y China no, como lo decíamos ayer en una entrevista, China no tiene esa intención de fomentar el desarrollo interno. China tiene la intención de llegar, recoger y depredar y seguir diciendo que ellos son los salvadores. Tiene la intención de hipotecar los países para quedarse con ellos, de construir obras monumentales para que no se las paguen y meter en el artículo en el contrato un artículo con letra chiquitica diciendo que si no pagan ellos se quedan con eso, como ya hicieron en Ceilán, hicieron en algunos países de los Balcanes. Bueno, pero el problema no paró ahí. El problema se complicó mucho más porque resulta que, sin mirarlo con ideología, sino siendo aquí sensatos, colocando los puntos sobre las IES, el señor Bolsonaro eh, está cuestionado en Brasil y señalado con mucha gravedad y podría ser condenado porque la justicia brasileña dice tener unas pruebas en las cuales él organizó una actividad similar a la que organizó Trump en Estados Unidos para no reconocer la derrota electoral. Trump con Biden y Bolsonaro con Lula. Que sea cierto o no, pues para eso es la justicia y se supone que son dos países muy serios y que la justicia tiene que funcionar. Eso es lo que se supone. Se supone también que por mucho poder que tenga Estados Unidos, no puede interferir en las decisiones judiciales internas de otro país. No es lo correcto, porque amenazar como lo hizo y tomar la decisión que el juez que estaba conociendo el caso del señor Bolsonaro de una vez le bloquea la visa, pues es generar una actitud contraria a lo que es la política de Estados Unidos, porque Estados Unidos promueve, en teoría, a donde llega es la democracia. Y naturalmente que cualquier país tiene su potestad de decir quién entra y quién no, pero por unas razones diferentes, porque esa persona está ligada con mafias internacionales, porque está ligada con personas que están subvirtiendo el orden dentro del propio país, porque está ligada con grupos terroristas, porque es una persona que tiene antecedentes penales y ha desfalcado las organizaciones multinacionales, organizaciones multilaterales, perdón, o porque es una persona que está sindicada de participar en complots en otros países, o porque es una persona que viola los derechos humanos en su país, o porque es una persona que ha cometido eh, acciones ilícitas en el ejercicio del poder. Entonces, son razones diferentes a que, porque este juez condenó a mi amigo, entonces yo como soy el dueño de la jugada, ordeno que le quiten la visa. Eso genera, es más odio. Bueno, el señor Trump le ordenó al señor Rubio que hiciera una nota en la cual justificaba que los aranceles que le ponía Brasil, perdón, Estados Unidos a Brasil, iban del actual promedio al 50%. Entonces, Trump se puso a hablar más de la cuenta y a decir que era que Brasil además tenía una balanza comercial bastante desfavorable con Estados Unidos y entonces que esa era la otra razón por la que le ponía, pero que la principal, lo dijo Trump sin ruborizarse, es porque la familia de Jair Bolsonaro y él han sido fuertes socios de Estados Unidos y en este momento son víctimas de una persecución política que es vergonzosa e irrespeta las tradiciones democráticas de Brasil. Ahí hay muchos puntos para que los abogados especialistas analicen, ¿no? Es que Estados Unidos no es el juez para decir si Brasil está cumpliendo las tradiciones democráticas o no. Eso lo dice cualquier especialista en derecho internacional, no lo decimos nosotros. Segundo, eh,
no es como muy confiable a la luz del derecho internacional ni creíble que un gobernante de un país le quite la visa a un juez de otro simplemente porque esté encarcelando a alguien que es amigo. Se sobreentiende que con los comunistas hay mucha posibilidad de que así sea, pero el señor Lula ha demostrado a lo largo de su carrera y en eso le ha ganado a muchos gobernantes del mundo, en que es demasiado hábil para manejar las situaciones complejas. El señor es comunista y es amigo de las FARC y en los computadores de Raúl Reyes aparece relacionado con las FARC. Y por esa razón, desde nuestra parte, no goza de ninguna credibilidad ni aprecio. Pero también hay que reconocer, lo que estamos haciendo es un análisis, colocando los puntos como son, que este sujeto es demasiado hábil para moverse en los escenarios nacionales e internacionales. Y aquí hemos tenido 3 veces a Driss Galiz, un especialista, un politólogo brasileño, que nos lo ha descrito tal como es. Él sabe, conoce muy bien la mentalidad del pueblo brasileño, les gusta entender que quien gobierna es como un papá que da todo, y en eso él es especialista. Él sabe que los gobiernos latinoamericanos eh, pueden o quieren, la mayoría, armarle camorra a Estados Unidos. Entonces él mete la mano y la retira rápido y queda como el mediador, el moderador, el que a última hora tiene la última palabra, igual que hizo con los computadores de Reyes. Recordemos que Uribe le armó cantaleta a, a Chávez y a Correa, y esos tenían apenas uno y el otro tenía 2 ministros comprometidos con las FARC. Lula tenía 5, tenía un procurador federal, que es como un juez supremo allá, tenía al Ministerio de Relaciones Exteriores, que actualmente tiene al mismo, a Celso Amorín, era el enlace directo con las FARC en Colombia. Y fuera de eso, de manera descarada, recibía terroristas de las FARC allá y los nacionalizaba y luego decía que la constitución de Brasil prohíbe extraditar nacionales de Brasil. O sea, el señor no es una pera en dulce. Y Trump se enfrentó a semejante águila y el tipo le salió rapidito y lo desarmó completamente. Dijo que Brasil era un país soberano y eso no lo puede negar Trump, ¿cómo hace para negarlo? Segundo, dijo que era una falsedad, que la balanza comercial estaba favorable a Brasil y al mirar las cifras exactamente tenía razón. Siempre ha sido favorable a Estados Unidos. Y en tercera medida, dijo que Trump no podía considerarse el emperador del mundo. Entonces terminó teniendo la razón, terminó siendo la víctima. Y ahí los vemos que están en Santiago de Chile reunidos, confabulándose y haciendo complots para bloquear a Estados Unidos. Entonces miremos que el señor Trump, por hacer una acción de anticomunismo, cayó en una celada y ahora tendrá que hacer lo mismo que le ha tocado hacer siempre, ¿no? Decir finalmente que los aranceles no son por el 50%, que ya se arreglaron los problemas y que el señor Lula es un good guy, o sea, un buen muchacho, como ha dicho de otros. Y con eso, ¿cómo queda? Queda como una persona voluble, como una persona sin claridad, y el gobierno de Lula sale fortalecido y este sujeto está próximo a una reelección y la va a ganar. La va a ganar porque es la víctima de Estados Unidos. Él es el salvador y entonces es el líder del continente, es el superhéroe y todos estos comunistas seguro que después de esta reunión que hacen en Chile hoy saldrán a moverle el cielo y colocarlo como el salvador y de pronto para terminar de hacerle su jugada no faltaría que lo pongan de premio Nobel de Paz y desbanque a Trump en este momento. Entonces miren ustedes que una decisión mal tomada o tomada a la ligera sin analizar y cuando tiene al otro lado de la mesa a un delincuente, es mejor analizar paso a paso y entender cómo es la mentalidad del delincuente antes de cometer errores. Con esa frase de que la, la pelea, la riña entre Trump y Bolsonaro tiene como castigo un trasfondo arancelario
lo único que hace es que toda esa izquierda, toda esa gente que está sometida al populismo y que ven a Lula como un papá, y que además, como les digo, el tipo es muy hábil para manejar eso y tiene mucha fuerza, pero también tiene otra habilidad, que negocia muy rápido con los que tienen el poder. Él no comete la estupidez de Petro de ponerse a pelear con los industriales. Tiene como un pacto, nos lo explicaba aquí muy bien Dries Gallis, tiene un pacto de no agresión con los industriales. Ustedes hagan lo que quieran, que yo hago lo que quiera. Eh, a los bandidos que viven en las mafias esas de, que es lo mismo que quiere hacer Petro, lo quiere imitar a las mafias de Sao Paulo y Río de Janeiro, nos lo explicaba también Dries. El tipo mira para otro lado y yo no les meto la policía allá y ustedes no se metan ahí, no se salgan de su sitio y todos nos hacemos pasito. Entonces, toda esa gente que está recibiendo todos esos beneficios y que le tiene el temor a que vuelvan a ponerlos a trabajar y a que les exijan que paguen impuestos también y toda esa cosa, pues van a votar por Lula. Así de fácil. Entonces, un castigo arancelario va a tener el tipo la disculpa y la gente no razona, no entiende. ¿No? Es que como Estados Unidos nos puso unos aranceles muy grandes, entonces ahora hay recortes, pero vamos a seguir luchando porque somos el pueblo y no sé qué. Entonces, por eso dicen aquí en France 24 que podría representarle un tiro en el pie al señor Trump. Podría, no estamos asegurando. Y esta frase, que no fue elegido para ser el emperador del mundo, eso cala en toda Europa, en Occidente, de norte a sur, en Latinoamérica, en el Asia, en el África, porque es que los políticos de izquierda y los no de izquierda, pero que son populistas, han tenido un discurso que les da mucha fortaleza. Y es que el dueño de todos los males de Estados Unidos es un satán. Los musulmanes extremistas es Estados Unidos el veneno. Para los comunistas latinoamericanos es Estados Unidos. Para los europeos de esos que no son ni chicha ni limonada, que están aquí y allá, Estados Unidos es el problema. Entonces, el señor Lula está haciendo votos para que cuando él llegue a la ONU este año, y se acordarán de lo que les estoy diciendo, será recibido, mejor dicho, como con tapete rojo y su discurso este año va a ser el más aclamado allá, porque es que él es la víctima. Y los chinos y los rusos moverán todos los fierros internacionales para que sí ya sea, porque Xi Jinping saca el abrazo con mano ajena. Putin es muy frío y él sabe cómo hace sus cosas y pega donde es. Y Lula es el tipo populista que le va a servir. Analicen ustedes. De remate, China va a mover que todos esos grupos, todos esos países que están buscando entrar a las BRICS se unan más rápido, porque es que el problema es Trump, el problema es Estados Unidos, el problema son los aranceles. Entonces, no estamos cuestionando que el señor Trump defienda a Estados Unidos, tiene que defenderlo porque es su país. Lo que estamos viendo es que de pronto pudiera ser que su política no está siendo la adecuada porque los resultados así parecen demostrarlo. Entonces vamos a demostrar aquí con cifras, con hechos, cómo el señor Trump dijo cosas que no resultaron ciertas. Y eso, pues, se lo demuestran con cifras y no tiene forma de desvirtuarlo. Dice que en el año 2024 se negociaron entre los dos países 7.400 o 7 billones de dólares, hablando en términos de billones, 7.400 millones de dólares. Pero en cifras americanas son 7.4 billones de dólares, billones con B. Y que en ese año las exportaciones de Estados Unidos aumentaron el 11.3 frente a las de 2023, que también han sido superiores de Estados Unidos, y que las de Brasil apenas aumentaron en un 8.3. Quiere decir que hay 3 puntos de diferencia y en 7,5 billones de dólares, 3 puntos de diferencia siempre es una cifra grande, como 200.000 o 300.000 millones de dólares. Como 200.000 millones de dólares, sí. 200 millones de dólares, perdón. Voy enredado. Y dice que aunque Brasil
es un socio comercial muy importante para Estados Unidos. El flujo comercial bilateral es significativamente menor que el de México. Claro, México está más cerca. Y ya vamos a ver qué es lo que se venden principalmente uno y otro. Y dice también que, en síntesis, Estados Unidos tuvo superávit comercial en el 24, pero ahora que miremos las cifras, no es solamente en el 24. Y que eh, en total de todo lo que se ha movido últimamente entre Estados Unidos y Brasil, hay una cantidad de 50 millones prácticamente que se le han vendido, 50.000 millones, o sea, 50 billones a Brasil, y que Estados Unidos apenas le ha comprado 42 billones. Bueno, eh, también dice que Estados Unidos es un socio importante para Brasil porque es el segundo mayor socio comercial y el principal destino de las exportaciones industriales brasileñas. Pero no quiere decir que, que porque las importaciones eh, que hace Estados Unidos de Brasil sean un segundo socio comercial importante, sean las que más influyen en la economía americana y en la economía del Brasil, porque la economía del Brasil tiene otros aspectos que se mueven en torno, por ejemplo, al petróleo. Igual manera dice que en total la gran cifra es que se movieron 80 billones de dólares entre los dos países. Entonces, un comercio global en el que está más o menos 53-47, por decir algo en porcentajes, más o menos lo equivalente a favor de Estados Unidos, dejar de mover los bancos de los dos países 80 billones de dólares simplemente por una pataleta y por una información que no es la correcta y porque a una persona que es amiga del presidente la van a meter a la cárcel, pues pierden ambos. Y quizás pierde más Brasil porque ya vamos a ver cuál es el renglón que es el petróleo. Entonces, pierde más Estados Unidos, perdón, y gana más Brasil porque ante el cierre de lo que hay, pues esta de Brasil puede traer a China a que sea la que organice las refinerías y el petróleo no tiene necesidad ni de viajar. Ahora, repiten aquí, aunque Brasil es un socio importante, el flujo entre Brasil y México es menor, mucho menor frente al que hay entre Estados Unidos y México. Y si Estados Unidos quiere tener un control de los dólares que se mueven en Latinoamérica, pues no puede dejar que esos 40 billones de dólares en promedio que mueve Brasil en sus bancos se van a ir para otro lado. O sea, es cuestión de mirar las cosas con cifras y tener más claridad y saber manejar los asuntos sin pensar que así se tenga la razón, se puede imponer de esa manera porque está frente a una economía fuerte y está frente a un sujeto audaz. Estas cifras nos muestran todavía otras cosas interesantes y nos dicen que en 2023, o sea, un año antes, de Estados Unidos hacia Brasil se exportaron prácticamente 40 billones de dólares y que esa exportación significa la duodécima entre 220 exportaciones que hace Estados Unidos. Nos explicamos para ser más claros. Estados Unidos le exporta a muchos países del mundo y a Brasil en el año 2023 les exportó 40 billones de dólares. Y esa cifra está en el ranking o en el rango número 12. Por encima, pues puede estar México, Canadá, Europa, etcétera, la misma China. Pero son 40 billones de dólares que vendió en el año 23. En el 24 pudo haber subido a 42, creo que fue que dijimos. Y en el 25 ya vamos a ver cómo está creciendo. Entonces, no es pensar que vaya así. Ahora, miren ustedes el tema. Dentro de lo que exporta Estados Unidos a Brasil es petróleo refinado que está con 5 billones de dólares. Es decir, lo que nos pasa a los colombianos le está pasando a Petrobras en el Brasil, que ellos producen una X cantidad de petróleo importante, pero no tienen la capacidad instalada
para refinarlo, procesarlo y revenderlo y sacar todos los productos derivados. Entonces lo envían a Estados Unidos y ya viene eso con valor agregado. Y ahí entre el va y viene se mueven 5 billones de dólares. Eso no es cualquier cosa. Eso es mucho dinero. ¿Qué pasaría si sigue presionando el señor Trump? Que de pronto el señor Lula le dice a China, pues venga ustedes y construyan las procesadoras, las refinadoras aquí y entran a ganar el tanto por ciento mirando con lo que se mueve y entonces ya el petróleo se refina en Brasil y cuánto pierde Estados Unidos cuando vuelve a recuperar ese mercado. Y aquí hay un ranking que llaman los especialistas la complejidad económica, que es más o menos como una calificación de darle que entre más alto esté esa complejidad, pues quiere decir que se mueve más dinero y mejor se ubica en el ranking. Entonces, entre 132 economías del mundo que se hizo esa cotejación, la brasileña en lo que le compra a Estados Unidos está en el punto número 10. Ahora miremos al contrario, lo que Estados Unidos le compra a Brasil o lo que Brasil le vende a Estados Unidos. Entonces, dice ahí que en total se movieron 82 millones de dólares, 82 mil, sí, 82 millones de dólares, que eso equivale al 27.7% del Producto Interno Bruto de Brasil. Que las exportaciones alcanzaron fue 37 billones, o sea, hay dos, casi tres, porque es 2.9, casi 3 billones menos que le vendió Brasil a Estados Unidos. Y lo que le vendió Brasil es petróleo crudo por 5.38 millones. Entonces, quiere decir que no es negocio para Estados Unidos ponerse a pelear con Brasil porque va a perder ese flujo de dinero que le entra, esa generación de empleo tan grande que da este trabajo, la preeminencia de que los dineros se manejan en los bancos estadounidenses, que todos esos requisitos que hay en la negociación internacional de los seguros y de las eh, arras que se ponen y todas esas cosas, los fondos que deben existir para garantizar la seriedad del negocio, toda esa cosa que se maneja a nivel internacional en macroeconomía, pues la mueven solo Estados Unidos porque los mismos brasileños consideran que esos dineros están mejor en los bancos de allá que en los propios de ellos por las crisis que puede haber. Entonces, no es un negocio agradable. Y quiere decir que también haciendo la cotejación entre 132 países, lo que Brasil le vende a Estados Unidos está en el ranking 49. Y estos son cifras tomadas de entidades muy serias de Estados Unidos que hacen análisis para universidades y organizaciones multilaterales y nos están demostrando que la teoría del señor Trump de que la balanza estaba descuadrada no fue cierta. Seguramente le dieron un mal dato porque ocurre que usualmente en los gobiernos, quienes quieren tener contento al gobernante no se atreven a decirle lo que es y entonces le pasan datos que no son y lo hacen cometer errores. Podría ser. Ahora este cuadro es más interesante. Lo azul es lo de Estados Unidos y lo de rojo es lo que le vende Brasil a Estados Unidos. Y si ustedes miran, solamente dos veces entre más o menos como en junio o julio del 23, porque aquí vemos en el cuadro que está enero del 23 y enero del 24. Entonces, más o menos como en julio o agosto, fue un poquitico superior la venta. Quiere decir que en ese momento seguramente Brasil produjo más petróleo y lo envió, y que Estados Unidos vendió menos productos industriales de los que le consume Brasil. Y lo mismo sucedió a comienzos del 24, que estuvo más o menos igual las ventas de ambos países. Pero de resto vemos que todo el tiempo, en cada mes de cada año, esto pues es interactivo, ustedes lo pueden mirar en la página web donde está y colocarle el clic en cada punto y nos dice exactamente qué mes fue. Entonces hay meses en que la economía o las ventas de Estados Unidos a Brasil han sido altísimas. Mire ustedes, en el momento de la pandemia, cuando estaba más crítica la situación para el mundo, la economía estadounidense tuvo un superávit muy fuerte frente a Brasil. Y Brasil en ese momento no se quejó, claro, el presidente era Bolsonaro y el presidente de Estados Unidos era Biden,
y Bolsonaro no armó la pataleta en ese momento. Entonces, las cifras no lo dicen todo, pero dicen mucho y nos indican que esto es de mirarlo con pinzas y que eso es lo que debe hacer un gobernante, estudiar los problemas tranquila y desapasionadamente y asesorarse de los que saben para que le digan no vaya a cometer X o Y error y no que por ideologías se emocionen y le hagan cometer errores porque los problemas se complican. Entonces, aquí vamos a ver qué pasó. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, criticó la revocación de visa estadounidense a un juez del Supremo Tribunal Federal en represalia por las acciones que este tomó contra Bolsonaro. El mandatario escribió en X, y cito, "La interferencia de un país en el sistema de justicia de otro es inaceptable y viola los principios básicos de respeto y soberanía entre las naciones". Además, Lula da Silva dijo en entrevista con CNN, y lo cito, que Trump no fue electo para ser emperador del mundo. El anuncio de la revocación de visas para el magistrado y sus colaboradores ocurrió horas después de que autoridades brasileñas allanaran la casa de Bolsonaro y le ordenaran usar una tobillera electrónica dentro del proceso en su contra. Y para analizar esta controversia le doy ya la bienvenida al analista político Luis Alberto Villamarín, quien se encuentra en Bogotá. Luis Alberto, como siempre un placer compartir con usted una conversación. Lo primero que quiero preguntarle ¿es algo tan habitual que un país decida revocarle la visa, es decir, el acceso a su país por un desacuerdo con lo que está realizando la justicia de ese país? Digo, ¿ha pasado ya anteriormente esto que vemos con la visa de este magistrado brasileño? Buenas tardes, Iván, muchas gracias por la invitación. No, entre países democráticos no había pasado eso. Quizás en países como Irán o como Rusia o como China, donde hay sistemas autocráticos, si se toman esas medidas son comprensibles, pero en un sistema democrático como Brasil y como Estados Unidos es un error del señor Trump tomar esas decisiones, porque lo que hace es cambiar el lema de hacer América más grande, por volver a hacer América más grande, por volver a ser la más odiada en todo el continente. Sí, hay que decir que los países tienen la potestad de permitirle el ingreso o no a las personas que quieran y revocar la visa bajo los argumentos que ellos quieran, pero la verdad que no es algo que suele realizarse. Sin embargo, no es la primera vez que la administración de Trump realiza esto. Hace algunos días hemos reportado que lo mismo ha sucedido con algunos políticos opositores costarricenses. También la gobernadora de Baja California en México había denunciado que tanto a ella como a su marido le habían revocado la visa. Esto parece ser una política que ha tomado la administración de Trump de manera habitual con quienes no le agradan o quienes hacen lo contrario a lo que ellos piensan. Sí, desafortunadamente, Iván, la política exterior del señor Trump está igual de dislocada a la interior. Es que ya completa el próximo lunes 6 meses y todos los días se nota que genera un nuevo problema, genera un nuevo caos, un nuevo contratiempo, y las quejas que hay de México y de Costa Rica, inclusive las amenazas que ha hecho contra otros países de tomar las mismas decisiones, pues no le ayudan para nada a la política exterior de Estados Unidos, y al volverse habitual, como usted lo dice, es peor, porque entonces ya se rompe completamente ese equilibrio de estados y ese respeto por el derecho internacional y la diplomacia. Decirlo que esto también se enmarca dentro de la amenaza de aranceles en contra de Brasil, también porque Trump dijo que el gobierno y la justicia de Brasil estaban persiguiendo, habló hasta de una cacería de brujas en contra del expresidente Jair Bolsonaro. En ese caso, ¿cuántas espaldas tienen unos y otros? Estamos hablando de Estados Unidos, principal economía del mundo, pero Brasil no es un país menor, también es un poco el motor y el país más grande de Sudamérica. ¿Cuántas espaldas tiene Brasil para poder soportar los embates de Estados Unidos? Un día los aranceles, otro día quitarle la visa a alguno de sus magistrados. ¿Brasil puede hacer frente a estas afrentas? De todas maneras, Brasil está considerado entre las 10 primeras economías del mundo, ¿no? Y es la economía más poderosa de Latinoamérica, seguida por México. Brasil está inmerso en el proceso del BRICS, y nos parece que la decisión que toma el señor Trump de presionarlo y amenazarlo con estos aranceles del 50%, más los que dice que le va a aplicar a todos los que pertenecen al grupo BRICS, pues lo que hace es alejar más a Brasil de Estados Unidos y acercarlo a China, y eso es letal para todo el continente en todos los sentidos,
por seguridad, por economía, por desarrollo, por cultura, por interconectividad y por el mismo ejercicio del peso específico que ejerce Brasil sobre los países latinoamericanos. Nos parece también, Iván, que el señor Trump esté equivocado y mal asesorado en ese tipo de presiones que, repito, le generan es más odio a Estados Unidos. Respecto a esto que usted trae, el tema de los BRICS y el acercamiento a China, que puede darse por consecuencia de lo que Trump haga o por las acciones que Brasil lleve a cabo. ¿Realmente Trump está presionando a Brasil por Bolsonaro o lo está usando como una excusa para tratar de presionar a Brasil para, directa o indirectamente, también presionar a los BRICS? Me parece que son ambas cosas, Iván, por una razón muy sencilla. Por lo que Brasil, cuando inició la guerra de Ucrania, que todavía estaba Bolsonaro, acuerde de que tampoco asumió una actitud clara frente a la agresión rusa contra Ucrania. Entonces ya Estados Unidos tenía en la mira a Brasil por esa razón. Pero Brasil sigue siendo una economía fuerte y en el particular con la soya y con el café que envía a Estados Unidos tiene mucho peso en el orden internacional. Trump dijo cosas que no son ciertas, por ejemplo que la balanza comercial estaba demasiado desequilibrada y le demostraron que no era así. Entonces utiliza argumentos que no son poco creíbles, pero lo más complicado, Iván, es que veremos en breve a Trump dar el plazo atrás o cambiar de tercio y decir que ya Lula es un gran muchacho, como ha dicho de otros. Entonces eso genera mucha incertidumbre. Ya de la incertidumbre, ¿qué puede pasar si Brasil, como consecuencia de esto, decide profundizar sus relaciones con China y de alguna manera, no sé si cortarlo, pero disminuir por la relación comercial y de cercanía que actualmente tiene con Brasil, por ejemplo, con el tema de exportación de café y de soja? ¿Qué impacto puede tener esto en la región y también con la presencia de China en la región, que ya es bastante importante, y con varios países de la región? Pues siendo claros, Iván, esa presencia de China no nos conviene en Latinoamérica, porque la economía de China se basa en promover la corrupción, en promover la inversión con personas traídas de su país. Muy poca inversión y muy poco desarrollo generan dentro de los países y no es que ayuden mucho las economías locales, y eso está demostrado donde han llegado, en Europa y en Asia. Entonces, si Brasil se mete en ese berenjenal y se aleja más de Estados Unidos, pues terminará haciéndole un daño al próximo gobierno del Brasil, al que sea, y al continente, porque da un mal ejemplo. Y como le decía al principio, es que el peso específico que tiene Brasil en las decisiones a nivel continental, y cuando se presentan soluciones en bloque o propuestas en bloque o respuestas en bloque en los organismos multilaterales, no van a favorecer para nada a Latinoamérica. Así es. Luis Alberto, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, entonces llegamos al punto final, que es muy concreto, y nos parece desde esta óptica que hay unos errores de la administración Trump que no son solamente de él, sino que son de sus asesores y del equipo. Primero, es que interferir en la política interna de los demás países genera sus problemas, ¿no? Esos son temas que comienzan como cuando en una casa hay problemas internamente y alguien llega a decir que hace la mediación o intervenir sin que nadie lo llame, termina metido en problemas también. Es una estrategia equivocada, nos parece, de dividir para reinar, porque no está dividiendo. O sea, la intención del señor Trump parecería ser enviarle el mensaje a los países del BRICS, que ya sancioné a este, entonces que ustedes ya háganlo a un lado, porque donde se hagan con él, yo también lo sanciono. No, eso no va a pasar. Al contrario, va a terminar el sujeto de víctima y de ofendido, y Estados Unidos siendo el agresor. Igual que cuando alguien con un carro de alta gama atropella a un bicicletista o a un motociclista, y todo el que pasa termina del lado del ciclista o del motociclista sin mirar qué pasó, sino la culpa la tiene el otro de una vez. Así va a pasar en este caso. Utilizar cifras incorrectas en la política es letal. Eso es mortal. Si se van a utilizar las cifras, hay que estar completamente seguro de lo que se va a decir y tener el argumento en la mano y el documento válido, porque
Le pasa como al señor Petro, que ayer salió y dijo en el Congreso semejante sandez, que es que en su gobierno la inflación ha bajado del 13.4% al 4% y menos, que es que las cifras del DANE se lo dicen. Uno se pregunta dónde será que este sujeto y la banda que lo acompaña es el mercado, porque lo que uno ve es que al contrario, desde que él subió a la presidencia los precios se han multiplicado y algunos se han hasta triplicado. Por ejemplo, la leche, que es un elemento de consumo tan común. Una bolsa de leche cuando él subió al poder valía como 3.800 pesos, hoy ya vale como 6.000. Tenemos los quesos, un queso que en su momento valía 18.000 pesos en un supermercado, ahora vale 35.000, 37.000 pesos. Entonces, ¿cuál es la inflación que la ha reducido? Entonces, las cifras hay que manejarlas como son para no meterlas de caminar. Claro que los populistas siempre las alteran, ¿no? Lo otro es que la diplomacia es la diplomacia. Y la diplomacia tiene un viejo dicho que dice que lo cortés no quita lo valiente. Y si el señor Trump quiere desprestigiar a Lula, tiene muchos más recursos. Por ejemplo, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que son muy poderosos, y le pueden hacer el seguimiento a todo lo que tenga, más allá, que debe ser mucho, porque ese es de la misma línea de Petro y de Evo Morales y de todos estos sujetos de mala calaña. Entonces, tiene cómo hacerle la publicación de algún escándalo que lo ponga contra la pared, tanto en el Brasil como en el mundo. Pero el autoritarismo sobre la diplomacia no funciona. Lo otro, las decisiones cortoplacistas individuales le hacen daño a los países. Y el señor Trump está tomando una decisión cortoplacista que es para su punto de vista y el de su grupo, no para la proyección estratégica de Estados Unidos. A otras personas dirán, no, si está pensando en el futuro y es que hay que ponerles impuestos a todos. Sí, pero es que nadie puede comenzar a pensar que se mueran todos los vecinos para él colocar una tienda en el barrio y no tener competencia. Aislar a Estados Unidos e incentivar a que otros se unan a China es una consecuencia directa y es un error de la administración de Estados Unidos por parte del señor Trump, porque en táctica y en estrategia militar se llama sobreextender el frente y cazar muchas guerras al tiempo. Finalmente tiene tantas que no arregla nada. Le pasa lo de los mecánicos, los zapateros, los carpinteros, que llega al taller una persona y les pone un trabajo y otra y otra y otra, y a todos les reciben el trabajo y a todos le ponen la misma fecha de entrega el mismo día, y llega el momento en que se revientan, no cumplen, y entonces ya se quedan cortos y se han gastado el dinero. Eso es lo mismo, no se pueden armar problemas con todo el mundo, porque si notamos, todas las soluciones que ha dado el señor Trump son parciales y por encima. Se metió en la guerra con Irán y dijo simplemente, a partir del momento hay un cese al fuego. Sí, pero es un cese al fuego que no se ha firmado, no se han establecido límites, se siguen mostrando los dientes. Una cosa dice él y otra cosa dice el Servicio de Inteligencia de Israel y el mismo Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, que al parecer no se afectó tan definitivamente el proyecto. Israel está encima de lo que pase y si Irán intenta volverse a armar o sigue desarrollando el proyecto, va y se lo bombardea. Y ya el señor Trump se metió ahí y metió a Estados Unidos, ya no se pueden retirar. Entonces China puede llegar a terciar como El Salvador. O sea, le dio la razón a China y muchos pueden terminar unidos, que el pacifista es China y no Estados Unidos. Y aquí pasaría lo mismo. China es la que va a darle consejos a Lula de que no pelee, que se porte bien, pero haga lo que nosotros le decimos. Y entonces le gana la partida a Estados Unidos. Ese efecto anticomunista que está buscando Trump, que es válido y estamos de acuerdo, los comunistas son letales para los países, pero como lo está él buscando un efecto anticomunista, porque posiblemente el señor Bolsonaro pueda ser perseguido por la justicia ideologizada, como ocurre aquí en Colombia, es posible que eso ocurra, pero al hacerlo de esa manera, el efecto resulta contrario al que se deseó, porque Lula tiene el poder y tiene la capacidad de vender la idea de que su gobierno no lo dejan gobernar y que le quieren interferir en la política interna, y como se ha vendido históricamente ese mensaje, entonces el culpable es Estados Unidos y no él.
es cuestión de dialéctica. La famosa frase MAGA, Make America Great Again, que quiere decir hacer a Estados Unidos grande otra vez, parece que el señor Trump involuntariamente, pero en la realidad lo está haciendo es una frase que diga MAGA, Make America Hated Again, o sea, haga que América sea odiada otra vez. Los años 60 y la década del 70 y parte del 80 tuvieron mucho odio sembrado en Latinoamérica por el comunismo en contra de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Eso se superó con la caída del muro de Berlín, la época del 90 y la primera década del 2000 hubo más apertura y acercamiento y se bajó un poco esa imagen. Pero con medidas como esta, que solo el tiempo nos dirá si era correcta o no, parecería ser que se cambia ese lema. Y el otro es que ese estado de inercia que demuestra el Congreso de Estados Unidos, que está como anestesiado, que los demócratas son minoría y no es que tengan la razón en todo lo que hacen, pero tampoco es que los republicanos tengan la razón en todo lo que hacen, de estarle tolerando al señor Trump, que en 6 meses que lleva, no hay un solo día que no arme un problema con las universidades, con los jueces, con la inmigración, con el sistema de educación, con las obras públicas, con el sistema que es tan fundamental allá, el que llaman el FEMA, el de las emergencias por los eventos naturales, agrede a las fuerzas militares, se mete en los temas de reclutamiento, eh, metió a Estados Unidos en la guerra de Irán y dice que no la ha metido, mm, le hace recortes presupuestales a todos los apoyos que le da Estados Unidos al mundo. Entonces parecería ser que el señor Trump y su equipo llegaron con el complejo de Adán, que descubrieron que todo lo que antes había existido, inclusive su gobierno anterior, no era lo correcto y que ahora tienen la razón. Y pues los cambios siempre serán necesarios, pero no de manera abrupta. Y lo que se nota es que el Congreso está en una inercia preocupante porque ya en 6 meses logró sacar adelante la ley de la política interna con un resultado muy de 50-50, 50-50, ganaron por muy poquito y con un ejercicio que duró todo un fin de semana hasta altísimas horas de la noche y se lo aprobaron, pero no quedó el país satisfecho. Haber suprimido el sistema de salud de apoyo a muchas comunidades dificulta porque es que la medicina ya es demasiado cara. Imagínense ustedes que para colocarse una inyección dice que $700. Eso no cabe en la cabeza de nadie si no está afiliado a un seguro. Y pues allá todas las personas no están afiliadas a seguro mientras no estén trabajando. Y las empresas que dan el trae, los seguros cuando se hace la contratación, los seguros no siempre cubren todo, sino que todo eso va de acuerdo con el desempeño de la persona, el cargo que ocupe y el nivel de riesgo, y entonces así le van cambiando las condiciones al seguro. Una calza de una muela ya es de $300 a $500. Entonces es algo que no le cayó muy bien a la población. Entendemos que detrás de eso había una cantidad de sinvergüenzas que estaban explotando el sistema como en todas partes del mundo. Pero pues nos parece que lo que hay que hacer es buscar la solución a lo que está mal y no castigar a los que están cumpliendo. Entonces, mi coronel Alarcón, con estos errores de la administración Trump, la pregunta única, y no que nos extendamos en discursos paralelos, sino muy concretamente es, usted es el asesor de un señor que va a ser presidente o que quiere ser presidente o una señora. Entonces usted le va a decir de estos errores que cometió Trump, cuáles, o la administración Trump, cuáles no debe cometer en el manejo de las relaciones internacionales porque les resulta más caro el caldo que los huevos o el collar que el perro. Adelante, mi coronel. Mi coronel, buenas noches. Saludo cordial para todas las personas que no he podido saludar en el día de hoy. Vamos entonces con la respuesta a la pregunta del día de hoy de parte de nuestro presidente, el señor coronel Villamarín. Mm, Entonces no veo manos levantadas.
vamos a darle la palabra entonces a la ingeniera Rosalía. Adelante, por favor. Sin duda alguna, los errores de administración Trump que están señalados en este momento en pantalla por nuestro presidente son todos errores que pueden cometer los seres humanos en general, pero muy especialmente los gobernantes en este momento de los países más importantes, eh, y que no se preocupan por saber realmente ni a corto ni a mediano plazo cuál va a ser el efecto sobre la población. Pienso que el más grave de todos, aparte de sobreponer autoritarismo sobre diplomacia, es el efecto eh, anticomunista que trata de colocar hacia los países que están siendo afectados y que va a lograr lo contrario. Pero el estado de inercia del Congreso es probablemente lo más grave, porque en ninguna parte de países democráticos que se supone tienen sus poderes perfectamente independientes, porque resultaron mayorías en una votación, no analicen cuidadosamente las situaciones y permitan que el Ejecutivo haga lo que le parece, lleno de ego, porque ese es el enemigo de todos los que pueden estar manejando un gobierno. Muchas gracias. Gracias. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Muy buenas noches, mi coronel Alarcón. Un saludo muy especial para nuestro presidente, mi coronel Villamarín, y a toda la sala. Bueno, importantísimo todo, pero vemos cómo China, desde hace muchos años, viene con un objetivo claro. Ya tratamos la ruta de la seda, ya tratamos temas relacionados con lo que tiene que ver con la política externa de China, su geopolítica en muchos aspectos, en especial el económico, y cómo expandir todo ese poderío chino en el mundo. Llega Trump y obviamente pues con toda esta cantidad de errores y seguramente muchos más, ha venido prácticamente extendiéndole una alfombra para que China siga tomando fuerza en diferentes países que se le vayan uniendo a este ideal chino. Y sí lo viene haciendo bien, mientras que Trump, no sé si está mal asesorado o qué, no lo ha hecho muy bien. Entonces, pues yo me iría por que, pues prácticamente está utilizando una estrategia y tomando el término de estrategia e incluyendo los otros 8 puntos, equivocada, seguramente para dividir, para aislar ese comunismo. Y no, no es así, está creando un efecto totalmente contrario a lo que verdaderamente se desea o ha deseado siempre Estados Unidos. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Doctora Ethel, adelante, por favor. Muy buenas noches otra vez a quienes nos saludé. Y considero que la decisión cortoplacista individual es la que predomina siempre porque el ego es muy grande, eh, y sacan otras estrategias propias por beneficio propio y ahí se equivocan. Se equivocan. La cuestión es con China, que por más que se haga lo que sea para que no crezca, es imposible porque es potencia. Entonces no la va a frenar nadie, va a avanzar siempre.
no tiene nada que ver con la economía ni con qué enfrentar. Eso ya se decía en el siglo pasado y hoy ya lo masticamos en cada mesa. Entonces, no hay cómo frenar a China. Va a seguir creciendo porque es potencia. El error de Trump más grande, las cifras, nunca son exactas, nunca. Así que me quedo por ahí. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias, mi doctora Ethel. Mi coronel Saavedra, por favor, adelante. Gracias, Nicole. Buenas noches. Un saludo para todos. La verdad, desafortunadamente no pude estar todo el tiempo porque he tenido problemas aquí con otro asunto que tenía. Pero en lo que he podido escuchar, y yo indiscutiblemente lo que pienso es que aquí se dijo hace poco tiempo, y mi coronel Villamarín lo dijo, Trump está haciendo una sola cosa: Estados Unidos para los americanos. Y Estados Unidos para los americanos implica primero yo, segundo yo, tercero yo, 100 yo. Y creo que puede que se interpretemos como errores de la administración Trump, pero él por lo menos tiene claro qué quiere. Y la verdad, así la balanza diga o no diga, si le favorece o no lo favorece. Yo me ponía a mirar y a hacer una consulta y es parte de esta conversación. El solo incremento que van a hacer de la visado a partir del 1 de, creo que es de octubre o un mes anterior, eso, si lo miramos a nivel del mundo, le equivale a más de $1.000 millones a Estados Unidos, sin hacer absolutamente nada, mover una palabra. Los aranceles, negocie lo que no negocie, quiera lo que no quiera, van a haber aranceles, va a haber aranceles. Entonces, esa es otra forma en que él poco le interesa qué implicaciones tenga o qué no tenga. Él sencillamente está jugando el juego de él. Entonces, por eso yo digo, a pesar, utiliza las cifras incorrectas, sí, utiliza las que él quiere, las que él necesita, toma las decisiones que él considere que son las que le sirven a él y a su política que tiene. Entonces, yo lo que le digo es que él está en donde está y para donde quiere ir. Todos estos errores somos más que lo vemos nosotros, que en la realidad esto le vaya a afectar, y que él vaya a echar hacia atrás, yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Y usted lo decía, mi coronel, uno puede tener garantías con otros países, pero no las tiene cuando hace negocios directamente con Estados Unidos. Sea lo que sea, es un modelo de tipo de negocios, transparencia y calidad de las cosas que se hacen. Entonces, sí, es importante ver, es importante analizar esta lista, que no quiere decir que no tenga valor y peso, pero le repito, para mí eso es lo que está jugando él, a toda esta confusión, como nos enseñaron a nosotros, río revuelto, ganancia de pescadores. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Mi sargento mayor Landazuri, adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel, muchas gracias. Especial saludo a todos los participantes en esta aula virtual. Yo creo, y me voy a parar desde mi disciplina específicamente, aquí se está jugando un elemento que de pronto no lo hemos percibido, y es justamente el análisis de lo que tiene que ver con las estructuras de poder, con esas relaciones sociales y las instituciones como tal. Ahí es donde entra a jugar un papel decisivo el autoritarismo sobre la diplomacia. Lo que este señor está haciendo es consciente y está de pronto muy bien asesorado en relación al concepto de cómo este autoritarismo le permite en cierta forma centrar un poder, mantener y restringir unas libertades. Y cuando estudiamos las estructuras de poder y de autoridad, vemos que de pronto hay unos mecanismos que se vuelven eficaces. Todos estábamos viviendo tranquilos, no había problema, había unas buenas relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, ya habíamos pasado de pronto el concepto de la Guerra Fría y todo el cuento, pero se nos había olvidado que realmente
quien tiene el mango por la sartén es justamente el que está manejando el factor económico y quien puede alimentar a otros, a ciertas organizaciones sociales, facilitar. Ustedes vieron también las condiciones de los programas de Naciones Unidas. ¿Cuántos programas decayeron aquí en Colombia? Bastante, que llevaba a cabo Naciones Unidas. Y están sacando gente en cantidades, les digo, y todo eso que era plata norteamericana, ¿sí? Pero con su autoritarismo ha impuesto una serie de condiciones sociales mundiales. Entonces yo creo que ese error, que lo vemos como error, ¿sí? Realmente sus asesores lo están manejando indudablemente como un factor positivo. Cambió las normas sociales y de percepción internacional. Esa relación de poder y de hegemonía, podemos decir, desde un contexto sociológico, lo vemos realmente como una gran falla, pero al solo hecho de imponer su autoritarismo sobre factores diplomáticos, llama la atención y crea ciertos lineamientos de nuevo actuar social o de nuevo actuar de los gobiernos. Es mi palabra, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Me queda faltando don Carlos Ramírez. Adelante, por favor. Y coronel, buenas noches. Coronel Villamarín, muchas gracias por la presentación a todos los miembros de la sala. Yo creo que a la pregunta que hace nuestro presidente, es muy válido todos estos errores que ha cometido Trump en su gobierno, como todos los gobiernos, pero yo me dirijo a una frase en la cual ya todos la conocemos de nuestra formación de diferentes áreas, que es la autoridad que no abusa de su poder se desprestigia y tiende a desaparecer. Trump la tiene clara. Con todos los errores en todas las áreas, es una persona que es muy astuta y sabe para dónde va y emplea muy bien los juegos de poder. Crea en todos los estados a nivel global, porque no solo en Estados Unidos, sino Latinoamérica y Europa y Asia, y con lo que pasó con Irán, crea una incertidumbre. ¿Para qué? Para crear caos, contradicción. Y obviamente, pues me enfoco por esa parte que veo que es la que todos vamos enfocando sobre poner el autoritarismo sobre la diplomacia. A él no le interesa ser diplomático. Es un camaleón global donde el juego de poder lo emplea. El autoritarismo es la bandera con que lo hace, y la diplomacia muy poca, pero lo hace para poder amaibar a sus enemigos, que son grandes, pero de todas maneras los va tentando por lo que pasa en este momento que nos explicó mi colega el tema de Brasil. Igual, después le baja el tono y lo estabiliza, que no es su perfil, pero lo hace para no tener problemas, que sabe que pierde. En conclusión, Trump tiende a ser un líder que finalmente pues quiere conservar el famoso lema de América para los americanos, y el estado final es su gobernanza global. Y con miedo, como sea, pero va a lograr lo que él quiere y pues asustar a China, ¿no? De todas maneras también lo necesita. Muchas gracias, muy amable y una feliz noche. Bueno, muchas gracias. Evidentemente, hemos terminado con las respuestas a la pregunta emanada por parte de nuestro presidente. Entonces, mi coronel Giraldo, adelante, por favor. Qué pena, no lo había visto. Buenas noches. Primero ofrezco disculpas por haber llegado un poquitico tarde, pero creo que con lo que escuché es suficiente para dar respuesta. Yo asesoraría al candidato presidencial para que en caso de ser electo presidente de Colombia, en el manejo de las relaciones internacionales debe respetar la autonomía de los estados, la soberanía, las decisiones internas del gobierno. Y entre los errores cometidos por Trump, me ubicaría más en el cuarto,
sobreponer el autoritarismo sobre la diplomacia. Creo que ese fue un error craso del presidente Trump que le va a costar a él y a Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Giraldo. Mi coronel Fuentes ha agregado algo, una nota en el chat que dice: imperios han caído por soberbio. Muchas gracias por su aporte, mi coronel Fuentes. Pues mi coronel Villamarín, hemos superado la cantidad de personas que pueden intervenir en el día de hoy. Muchas gracias a todos por la disciplina, por la participación y gracias a mi coronel Villamarín por esta conferencia del día de hoy, muy ilustrativa para la parte pertinente con las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Le damos la palabra a usted, mi coronel. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Muy amables. Todos, muy interesante el ejercicio de reflexionar y sobre todo esa disciplina de contestar en 2 minutos o menos, que es otro de las enseñanzas que hemos ido adquiriendo todos aquí en Fundel, porque parte del éxito en las conversaciones de política y de análisis es hablar poco y decir mucho en cada respuesta que se da. Lo usual es que se hable mucho y se dice poco. Y por eso el presidente Taft de Estados Unidos siempre decía que había que responder siempre como si hubiera tenido un año para contestar 1 minuto y no como si hubiera tenido 5 minutos para hablar por 1 año. Esto significa que estamos haciendo un ejercicio de aprendizaje todos. Es un reto la parte metodológica y esa parte nos pone a reflexionar más y a ser cada día más profundos. Lo hacemos siempre con la ayuda sobre un ejercicio. Hoy era buscarle enseñanzas para Colombia y por ende pusimos el caso concreto. Usted es el asesor de un candidato presidencial y le va a decir, de acuerdo con estos presumibles errores, qué no debe hacer. Bueno, hicimos el ejercicio viendo qué son las BRICS o los BRICS, qué son su contenido, qué es lo que significan, por qué aparecieron, etc. Luego vimos que el punto del problema se desató cuando en la reunión que estaban celebrando anual en Brasil, a la cual no asistieron ni Xi Jinping ni Putin, porque seguramente ya ellos habían hablado que al estar presentes ahí, primero pues Putin con el problema jurídico que tiene y segundo Xi Jinping con el no enfrentarse directamente a Estados Unidos. Entonces envió a su delegado, pero se habló de lo que, como dijimos, cuando se habla duro es porque quiere que el vecino oiga lo que yo estoy diciendo. Entonces se habló y se dijo que definitivamente hay que buscar la forma de negociar en yuanes, rublos, reales brasileños, rupias indias o dirhames de Emiratos Árabes o dólares sudafricanos que no son los mismos dólares de Estados Unidos. Esa era la idea, pero obviamente la reacción de Trump fue fuerte, lo dijimos aquí, no tuvo en cuenta que apenas el 3% de lo que se mueve en el comercio mundial lo manejan entre ellos y que eso no tiene ningún peso significativo, ya que los demás países no van a renunciar tan fácil, que amenazar con sancionar a todo el que negocie con ellos tampoco es buen negocio, porque al fin y al cabo Brasil o China o India sí tienen derecho a vender a todo el mundo, nadie se lo prohíbe. El problema es que los demás les compren productos que no son, pero pues tienen derecho. Bueno, luego vimos que ese choque frontal condujo a que el señor Trump anunciara aranceles del 50%, primero por ese tema, como se lo dijimos a Pérez Armenti en la entrevista,
por el tema de las decisiones que se tomaron internamente, en particular la de colocar monedas que le hagan competencia al dólar. Y segundo, por un tema ya muy personal del señor Trump de intrometerse en la política interna de Brasil por la decisión judicial con el señor Bolsonaro. Y fuera de eso, le dijo que aranceles del 50%. Entonces, eso además nos faltó decirlo, es como contrario a las normas que existen en la Organización Mundial del Comercio y a las buenas costumbres, porque es que un vendedor generalmente, cuando va a donde el comprador o al intermediario que le está ayudando a vender y por razones lógicas tiene que subirle el precio a su producto, va y le explica y buscan un acuerdo y se reúnen y hablan y proponen soluciones, y lo general es que se haga así. Muy pocas veces llega esa imposición de que a partir de la fecha esto que valía 5 pesos ahora vale 10 y punto. No, eso no se hace porque se pierde el socio comercial. Entonces aquí en este caso, de decirle que le suben los aranceles del 50% sin haber hecho reuniones previas ni análisis, sino simplemente porque a mí se me ocurre y tengo el poder, genera las fricciones que pueden venir después. La riña se complicó más y ya Lula aprovechó su habilidad y su conocimiento para desafiarlo y minimizarlo y para ser la víctima, y fuera de eso, por querer sacarlo del poder, lo que va a hacer es reelegirlo y va a tener ahí, mientras esté en el poder, a un contradictor fuerte, como lo dijimos en la entrevista, de peso internacional, porque ya es el líder, es el grande que está afectado, y entonces se mueve grupos que más fácilmente pueden aceptarle, votemos en contra de o bloqueemos esta decisión internacional, y entonces tendrá que utilizar otros mecanismos, siempre la presión, y gobernar con presión no funciona. Quienes tuvimos mando de personas siempre nos enseñaron que para mandar hay que aprender a obedecer y que las sanciones hay que dosificarlas, porque si usted pone la sanción más alta de entrada, la siguiente será fusilar al paciente, no tiene otra. Entonces las sanciones hay que dosificarlas y en lo posible hay que buscar es que quien está en la contraparte acepte lo que se hace, no como una medida reactiva o coactiva, sino siempre buscando la prevención de que las cosas no lleguen a esos niveles. Luego vimos cómo las cifras que están en Internet nos muestran que unos datos que ha pasado el señor Trump no eran exactos, y sobre todo nos concentramos en esta ayuda donde se nota la manera como ha sido siempre superior la cantidad de ventas de Estados Unidos, que inclusive en el momento más crítico para la economía del mundo, Brasil fue leal con Estados Unidos y le siguió comprando. Claro, estaba el señor Bolsonaro, pero también estaba el señor Biden, con quien no la iba mucho. Sin embargo, se mantuvo eso, y lo más importante es que mirado desde el 17 hasta el 25, es decir, 8 años, en 8 años siempre la balanza ha sido favorable a Estados Unidos. Entonces, decirlo de otra manera, pues a pesar de que yo lo dije y punto, eso no es que quede muy claro. Luego vimos el video de la entrevista y después vimos una lista de asuntos en los cuales ustedes intervinieron y dieron sus puntos de vista. Entonces, la mayoría de las conclusiones fueron sobreponer el autoritarismo, y de una u otra manera se relacionaron con no interferir en la política interna, con al aislar a Brasil, entonces el que termina al lado es Estados Unidos, y que el efecto que se buscaba produjo el resultado contrario. Se resaltó por parte de dos de los asistentes que de todas maneras el señor Trump lo hace porque está convencido que lo hace por su país, pero también hubo una anotación final que nos pone a pensar que los grandes imperios se han caído por la soberbia y por los errores centralistas. Mucho por aprender, mucho para reflexionar. Este evento pues hasta ahora está evolucionando. Vendrá la segura acción de retroceso del señor Trump, pero las heridas quedan. Y eso es como las porcelanas, después de que se golpean, usted la lleva a la casa de la porcelana y allá la curadora le hace una maravilla y la deja, pero si usted la mira en detalle,
ya tiene ahí ya tiene el golpecito. Y eso tarde que temprano afecta. Mañana tendremos otro análisis muy interesante, que es ver por qué los israelíes se metieron en esa guerra relámpago que hubo en el sur de Siria con los drusos. Es algo que nos está enseñando muchas cosas acerca de los principios de la geopolítica con el espacio vital del Estado, con la soberanía y la seguridad nacional y con la decisión que ha demostrado siempre Israel para garantizar la integridad de su pueblo. Pero eso lo analizaremos mañana. También continuaremos toda la semana con las actividades de memoria histórica y otras conferencias. Mi coronel Alarcón, ¿tiene algún comentario para leer faltante? Dice mi coronel, efectivamente pues llegó un poco tarde porque por efectos de la internet, pero Henry Ramírez ha participado en la conferencia del día de hoy con lo siguiente: buenas noches para todos. Sin duda, la inconsistencia y coherencia en las decisiones que toma, un día toma una decisión y al otro día la cambia. Este vaivén no genera credibilidad, por el contrario, genera incertidumbre en todos los ámbitos: diplomático, económico, estabilidad jurídica, etcétera. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. A todos les deseamos una feliz noche, que Dios nos siga iluminando y nos vemos mañana. Bueno, bendiciones para todos. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche para todos. Gracias. Buen resto de noche. Gracias, feliz noche. Bueno, señor.